Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, sean todos bienvenidos acá a las 8:45. Estamos completamente en vivo y en directo por la señal de Canal Antigua en este martes, ya martes 5 de octubre del 2021, con toda la información de coyuntura que usted debe de conocer. Esta noche vamos a hablar acerca de temas de transparencia, cómo mejorar los mecanismos de transparencia en el país, un tema que nos debe de importar a todos porque, pues bueno, se tiene que llevar, digamos, todo el tema del Estado, todo el tema de las finanzas públicas, precisamente con transparencia para que la población pueda fiscalizar el ejercicio y el destino que se le da a los fondos públicos. También saludamos esta noche a María Inés Rivera, como todos los martes acá en el set. ¿Cómo estás? Bien, Mario, qué gusto estar aquí contigo de nuevo en las 8:45, pues justamente para hablar de este tema que es tan importante, ¿no? ¿Qué cuestiones pueden apoyarnos en todo este tema de transparencia? Se viene discusión de presupuestos, sin duda alguna, herramientas que todavía el país pues necesita adquirir para mejorar y tener una mejor transparencia, sobre todo en temas de calidad de gasto también y otros temas que podemos abordar el día de hoy. Por supuesto, le ponemos en contexto antes de presentar a nuestros invitados porque la importancia de mejorar el tema de transparencia recae en cuanto al combate a la corrupción y sobre todo la opacidad que debilitan la capacidad del Estado para proveer bienes y servicios públicos de calidad. También la opacidad compromete la productividad y el crecimiento de las economías. Así que vamos a hablar de todo este tema de transparencia y para ello nos enlazamos a esta hora de la noche con Paul Boteo, él es director general de la Fundación Libertad y Desarrollo, también con Marvin Flores, investigador de Acción Ciudadana, y con David Casasola, analista del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales CIEN. A los tres, muy buenas noches, bienvenidos. Buenas noches, muchas gracias. Buenas noches a los tres. Un cordial saludo. Qué gusto, licenciado Casasola, quizás para arrancar con usted el día de hoy, pues con este lanzamiento de la digitalización del flujograma de justicia criminal desde el CIEN, si usted nos puede contar un poco acerca más de este esfuerzo también que sin duda alguna ayudará a todos estos temas que ya estábamos adelantando en la introducción. Claro, con mucho gusto. Hoy lanzamos el sitio www.justiciacriminal.gt, donde pusimos a disposición de la ciudadanía y los analistas el flujograma que anteriormente presentamos de manera anual. Ahora está disponible con datos de periodicidad trimestral. Hemos logrado el compromiso de las instituciones que participan en la impartición de justicia en la rama penal de conectarse a través de sus servidores y realizar carga de datos con periodicidad trimestral. Y de alguna forma, la herramienta del flujograma, que un flujograma tiene muchas aplicaciones, pero en este caso es un seguimiento a cargas de trabajo, a casos pendientes de ser atendidos, a casos atendidos, bajo qué figura han sido atendidos y tienen una salida del sistema. Creo que lo primero que hace es dar un marco de referencia, no solo para expertos, sino para la ciudadanía que quisiera enterarse un poco más acerca del sistema de justicia en la rama penal. Y en segundo lugar, permite tener una medición. Estamos convencidos que esta medición puede seguirse profundizando, puede seguirse bajando a niveles donde podamos inclusive relacionar algunos resultados con productos, con insumos, pero es un primer paso que considero que lo que permite es visibilizar cargas de trabajo, permite hacer explícitas de alguna forma algunos marcos operativos que existen hacia adentro de las instituciones que aunque son autónomas necesitan una coordinación y también fuerza de alguna forma a las máximas autoridades a tener un dato que refleja su desempeño y que eventualmente pueda ser una meta de mejora a partir del uso de los recursos que solicitan a través de un presupuesto. Si hablamos precisamente de estas herramientas y de todo lo que se pone, digamos, como esta que presenta el CIEN a disposición de la ciudadanía, pero también si hablamos de otras herramientas que el propio Estado en sí o la propia legislación guatemalteca tiene en sí, más allá de esfuerzos desde sociedad civil, quizá Marvin Flores, digamos, ¿con qué herramientas podemos contar los ciudadanos para precisamente fiscalizar
y transparentar el ejercicio de la función pública. ¿Tenemos herramientas suficientes? ¿No hay suficientes? ¿Cómo podemos catalogar ello? Muy buenas noches. Pues muchas gracias primero por la invitación y en segundo momento pues felicitar ahí a los colegas del CIEM por el lanzamiento tan importante que hicieron hoy. David, felicitaciones. Un abrazo desde Acción Ciudadana. Mira, yo creo que herramientas tenemos suficientes porque, digamos, yo te podría mencionar, por ejemplo, Guatecompras, ¿verdad? Donde podemos ver todas las adquisiciones que el Estado realiza en todo nivel, con donaciones, con préstamos, con fondos propios, etcétera. Tenemos el portal de gobiernos locales donde podemos ver el tema de presupuesto de todos los municipios y mancomunidades. Tenemos el SNIP, el Sistema Nacional de Inversión Pública, SG Plan, donde también se le puede dar seguimiento al tema de proyectos, sobre todo de obra pública. Yo creo que el problema no es tanto de herramientas o de mecanismos. Yo creo que el problema va por otro lado. Creo que el problema, y te lo digo pues porque tengo muchos años de trabajar en este tema, creo que son dos. Los principales, por supuesto que pueden haber otros, pero para mí los principales son dos. Y el primero es la falta de institucionalidad pública. Digamos, y lo hemos visto con este gobierno del presidente Yamatei y con la fiscal Consuelo Porras, con el tema de la FESI, la heredera de la CICIG, cómo completamente la desarticularon, con el tema de la Fiscalía también de Delitos Electorales, con la Fiscalía de Delitos Administrativos, y la Fiscalía, la otra, la Anticorrupción, ¿verdad? Porque la FESI es contra la impunidad. Entonces no hay que confundirse en esas. Y, digamos, la falta de acción de la Contraloría General de Cuentas en muchos temas. Entonces es un tema de institucionalidad pública, por un lado. Y por otro lado, yo creo que lo que también nos hace falta, y yo siempre comparo, bueno, no se puede comparar pues, pero digamos, es un ejemplo, el caso de Islandia, ¿verdad? Con Guatemala, digamos, cuando el primer ministro de Islandia sale en los, bueno, no fueron los Panama Papers, fueron los otros, pero prácticamente la ciudadanía se volcó a las calles, ¿verdad? Y el primer ministro debió renunciar inmediatamente al otro día. En nuestro caso, digamos, pues obviamente logramos algunas manifestaciones ciudadanas de inconformidad, entre mayo y septiembre del 2015, pero después de eso como que ya no quisimos protestar en contra de la corrupción. Entonces yo creo que son dos cosas, mi estimado. Creo que son el tema de institucionalidad pública, eficiente, sostenible, digamos, ¿verdad? Y el tema de cultura ciudadana, porque herramientas creo que sí tenemos. La Ley de Acceso a la Información Pública también es una muy buena herramienta. Afortunadamente la PDH, como garante de ese derecho humano que está garantizado en el artículo 19 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, también ha tenido la capacidad institucional, al menos con esta administración de Jordán Rodas, de poder, digamos, defender eso, ¿verdad? Entonces, yo creo que herramientas tenemos. Lo que nos falta creo que son las otras dos cosas. Licenciado Boteo, ya respecto a lo que nos contaba el licenciado Casasola en la introducción, digamos, temas de que digamos, el sistema de justicia ha enfrentado muchos problemas en el país en los últimos años, tema de mora judicial por COVID, además del retraso de los 2 años en la elección de Cortes, y sin duda alguna mejorar la eficiencia en el tema de justicia pues puede tener un impacto en la competitividad económica del país. Digamos, cómo este tipo de esfuerzos en mejorar la calidad de la justicia, en tener acceso a estos datos, puede ayudarnos y tener pues impacto positivo en la productividad y competitividad del país. Bueno, muchas gracias, Marinés, Mario, David, Marvin y a los televidentes. Yo creo que tenemos que ver la evolución del país desde una perspectiva histórica. Si nos situamos en los años 60 o 70, tener acceso a la información que tenemos hoy en día era imposible. Entonces, hemos hecho avances desde los años 90 para acá. Se han ido estableciendo todas estas herramientas con las cuales el ciudadano puede tener acceso a toda esta información. Creo que la herramienta que pone
disposición, el 100, es muy valiosa porque nos permite de alguna forma exigir resultados al sistema de justicia del país, a toda la cadena de justicia del país. Entonces, creo que no hay que menospreciar esos avances que hemos hecho. ¿Qué nos hace falta? Lo que nos hace falta es avanzar en la independencia de las instituciones. Aquí lo que está pasando es que está siendo evidente que se están cometiendo, por ejemplo, actos de corrupción, de que hay opacidad, de que definitivamente hay favoritismos. Sin embargo, nuestras instituciones no son capaces de tener la independencia suficiente para poder de alguna forma juzgar de forma pues independiente, de una forma pues sin favoritismos, esos actos de corrupción que se puedan estar cometiendo. El flujograma que se presenta sin duda alguna es importante en términos de cómo funciona el sistema de justicia, pero tenemos que ir un poco más allá. Tenemos que hacer una reforma del sistema de justicia para que efectivamente los magistrados de las altas cortes tengan la independencia suficiente del poder político para que precisamente ese poder político le rinda cuentas a la ciudadanía. Si no damos ese paso, ese siguiente paso, entonces nos vamos a quedar sabiendo las atrocidades que se están cometiendo, pero de una forma vamos a permanecer pues indefensos, podríamos decir así, los ciudadanos en general, ante los atropellos que se cometen desde el poder político, independientemente del gobierno de turno. Este es un problema sistémico del país que hemos arrastrado durante muchos años. Ahora, ¿cómo nos afecta esto en la competitividad? El punto aquí es de que tenemos que comprender que aquí estamos compitiendo con todo el mundo, que los inversionistas tienen más de 200 opciones para poner su dinero, para poner sus fábricas, para establecer sus empresas. Y al ser Guatemala un país tan pequeño, al ser una economía tan pequeña, ponerse a la vista de todos esos inversionistas internacionales es muy difícil. Y si lo que se lee afuera es de que somos un país con serios problemas de justicia, con serios problemas de corrupción, pues simplemente los inversionistas van a ir a otro país y van a colocar sus fábricas en donde mejor les convenga. Vean, por ejemplo, Bayer precisamente hizo una inversión de $200 millones en Costa Rica, un país más pequeño que Guatemala, pero con mejores instituciones. Entonces, sí pagamos un costo económico fuerte al no tener instituciones más transparentes. Pero repito, eso requiere de un esfuerzo importante para hacer reformas del Estado y ese es precisamente el desafío que tenemos como ciudadanos. Cuando menciona Paul Boteo el tema de que haya una independencia real, digamos, de la institucionalidad que tiene que ver con todo el sistema de justicia, que haya una separación real y una independencia real del poder político. David, digamos, ¿cuál pudiese ser una vía? Porque al final son los políticos en el Congreso de la República o vía Presidencia de la República, el Poder Ejecutivo, quien coloca a las principales piezas del sistema de justicia. ¿Cómo pudiésemos entonces, digamos, darle cara vuelta a esto? David. Claro, bueno, gracias a Marvin por las felicitaciones. Creo que es como decía Paul, es un proceso de largo aliento donde hay que revisar la manera en que se llega a cargos políticos, el tipo de compromisos que se adquieren en los procesos porque cuando ya se acumulan muchas elecciones por diferentes vías, ya sea la presidencial, ya sea al organismo legislativo, es bastante importante esta reforma a la ley electoral en esa capacidad de escoger por nombre, por ejemplo, a diputados, pero también dejar claridad en cuanto a temas de financiamiento para tener ese tipo de claridad. Y por otro lado, a nivel de comisiones de postulación, hay varios elementos que pues, sí requieren bastante tiempo para evaluar, por ejemplo, reformas a nivel constitucional y de pronto establecer con claridad cuáles son estas características de idoneidad en el cargo, porque se van agregando muchas características en ocasiones la forma en que se están cumpliendo es a nivel de papeles, en donde lamentablemente hemos visto ejemplos de personas que se han visto
incentivadas inclusive a tener un título que no necesariamente hubo claridad de que lo poseyó. Entonces, es bastante importante de pronto de lo que tenemos, asegurar a la vista de todos cuáles son esos criterios, cuáles son esas tablas de gradación, cuáles son esos temas que se hablan al momento de hacer elecciones. Y posteriormente creo que también hay un tema que tiene que ver con la gestión. O sea, la independencia, sin duda alguna, es algo crucial, pero creo que un paso más adelante de la independencia es la capacidad que se tiene a nivel de gestión del sistema. Por ejemplo, a nivel del organismo judicial, el hecho que se rota la presidencia cada año y que no existe una figura de un gestor, de alguien que de alguna manera dé seguimiento a cambios importantes de mediano y largo plazo dentro del organismo judicial, por ejemplo, algo que es bastante importante. También dotar de estas capacidades administrativas, gerenciales, tecnológicas, que sin duda alguna, por el perfil que se elige un magistrado que rota la presidencia en un año, se ve bastante corto en tiempo y en capacidades cuando es un tema más de gestión y de maximización de recursos para generar resultados. Licenciado Flores, ya el licenciado Boteo y usted pues adelantaba un poco también en su intervención acerca de que contamos con las herramientas y quizás también parte de lo que nos hace falta son algunas reformas pendientes, quizás en temas importantes que nos ayuden a adelantar en transparencia durante todos estos años. Digamos, si usted pudiera hacer mención de esas reformas que han quedado pendientes dentro de estas mismas herramientas con las que contamos para avanzar pues en pro de la transparencia en el país. Sí, muchas gracias. Sí, bueno, yo concuerdo para empezar totalmente con David, porque creo que la raíz de los males en nuestro sistema, pues finalmente también administrativo a nivel público, es precisamente el financiamiento electoral, ¿verdad? Porque, digamos, se han hecho algunos avances y también ahí concuerdo también con Paul, en cuanto a que hemos tenido avances. Sin embargo, repito, otra vez el problema es el tema de la institucionalidad. Actualmente tenemos un Tribunal Supremo Electoral totalmente cooptado, ¿verdad? Donde hemos visto favoritismo por ciertos, no solo partidos políticos actualmente ya pues que ya existen jurídicamente hablando, ¿verdad? Sino comités incluso por formación. Y entonces, de nada sirve tener, por ejemplo, una prohibición en el artículo 80, no recuerdo el inciso, de la Ley de Contrataciones del Estado, donde se prohíbe que un financista, por ejemplo, pueda ser contratista del Estado o sea financiado a un partido político más allá de 30,000 quetzales. De nada sirve porque no tenemos quien haga valer la norma, ¿verdad? Y eso no se consigue de forma gratuita. Entonces, también en la ley electoral y de partidos políticos han habido avances, ¿verdad? Recordemos que las exigencias de la plaza en el año 2015, si en mayo no tenían mucha dirección, sino que simplemente era que renuncien todos, en septiembre sí ya tenían. Y habían 3 exigencias fundamentales. Reforma la ley una nueva ley de servicio civil, que la nuestra es de mayo de 1968. Reformas, digamos, un poco, no radicales ni drásticas, pero sí sustantivas, digamos, a la ley electoral y de partidos políticos y a la ley de contrataciones del Estado. Y lo único que se avanzó en el decreto 9 de 2015, de diciembre del año 2015, fue a la ley de contrataciones del Estado. La ley electoral ha avanzado un poquito y la otra, la ley de servicio civil, que yo diría que son las 3 patas del banco de la administración pública, eso ni siquiera se tocó a nivel del Congreso de la República. Entonces, yo creo que por ahí va un poco el tema, mi estimado. Ahora bien, Paul Boteo, digamos, ¿por qué pareciera entonces que la ciudadanía exige una cuestión, pero la clase política va por otro lado? Y al final, digamos, hay muchas cosas que se toman discrecionalmente y aunque la Constitución diga que los actos de la administración pública son públicos, pues simple y sencillamente la clase política no se le da la gana transparentarlo. ¿Qué tendría que suceder
para que al final se vele por ese principio de transparencia? Yo creo que aquí el llamado sería a que tengamos madurez como ciudadanía. La clase política no toma acciones, se burla de la ciudadanía, básicamente porque ve que la sociedad civil, que somos todos aquellos que no estamos dentro del gobierno, somos incapaces de ponernos de acuerdo. Y muchas veces nos acusamos entre nosotros de forma infundada. Al tener un punto de vista distinto, automáticamente somos de un bando o de otro. Y no tenemos un pensamiento crítico al respecto, sino que simplemente hemos formado bandos. Y eso es muy peligroso como sociedad. Porque entonces, pues la clase política está muy cómoda con esa situación, precisamente porque tenemos esa falta de madurez para poder ponernos de acuerdo, para poder sentarnos y decir cuáles son las reformas que se necesitan. Pero luego no solamente se necesita tener madurez en ese sentido, sino también madurez en lo que exigimos. Muchas veces cuando hablamos de reformas del Estado, tomamos posiciones radicales, queremos que nuestro punto de vista sea el que impere y no estamos dispuestos a negociar. Eso tiene que ver un poco con la cultura poco democrática que hemos tenido históricamente en este país. Es que no estamos acostumbrados a conversar, a ponernos de acuerdo, a negociar en los buenos términos, porque negociar se ha visto lamentablemente en la clase política como simplemente un intercambio de favores políticos y de prebendas, pero no, la negociación en una sociedad precisamente pasa por ceder en ese máximo que yo quiero y los vamos a poner de acuerdo en esas reformas mínimas que requiere el Estado. Si no logramos hacer eso, si no logramos cierto consenso básico dentro de la sociedad, pues vamos a seguir mucho tiempo en la situación en la que estamos. Y es más, corremos el riesgo de perder los avances que hemos tenido. Hoy tenemos una región latinoamericana con la cual vemos retrocesos importantes en sus democracias, lo que está pasando en El Salvador, lo que está pasando en Nicaragua, lo que está pasando en Chile. Es decir, estamos en un contexto latinoamericano muy complicado con retrocesos institucionales importantes y nosotros en Guatemala, si no somos capaces de alcanzar esos mínimos, de sentarnos entre los diferentes sectores, podemos pasar por el mismo trauma que están pasando otros países y ver que esos avances que obtuvimos se vayan desapareciendo poco a poco. Licenciado Casasola, pues ya lo hemos mencionado el día de hoy, mucho se avanza con esta digitalización del flujograma de la justicia criminal en GT. Sin embargo, ¿cómo darle seguimiento? ¿Cómo le darán seguimiento desde el CIEN, por ejemplo? ¿Qué acciones pueden complementar este esfuerzo que es sumamente valioso, que refleja, digamos, el desempeño de estas instituciones para mejorar justamente la fiscalización y transparencia? ¿Qué acciones complementarán y cómo lograr ese compromiso de las autoridades también a largo plazo? Gracias. Pues buscamos primero hacer de conocimiento de la sociedad civil esta herramienta. Vamos a estar poniendo en marcha una serie de capacitaciones a medios de comunicación, a personas interesadas para que puedan profundizar en la herramienta y al comprenderla seguramente van a verse oportunidades de mejora. También buscamos profundizar más. Ahorita tenemos la información agregada, pero queremos medir tiempos, queremos medir movimientos de casos por tipo de delito y también queremos comprender el tipo de recursos que se necesitan para realizar determinadas acciones y producir determinados resultados. Considero que ese tipo de ejercicio nos va a permitir pedir cuentas de una manera más precisa. Por otro lado, si buscamos que existan compromisos a nivel de las máximas autoridades, en especial ahora de cara a que van a haber elecciones, por ejemplo, a nivel de INASIF, a nivel del Ministerio Público, que también existan compromisos explícitos de resultados que se comprometen a generar quienes están postulando los cargos y mostrar que existe un plan de trabajo que da seguimiento a esta lógica que estamos compartiendo. Ahora bien, digamos, Marvin Flores, si vemos desde las instituciones, y volvemos a recalcar la pregunta que también le hacía a Paul Boteo, ¿cómo o qué tuviese que pasar para que desde las mismas instituciones se ejerza la transparencia como una norma, como una regla? Porque al final de cuentas, quienes manejan recursos públicos, pues no es dinero de ellos, es dinero de todos los contribuyentes.
cómo lograr precisamente que haya ese espíritu de transparencia y no lo contrario, de opacidad. Sí, fíjate, Mario, que yo pienso que, y otra vez ahí también concuerdo con Paul Boteo, en el sentido del tema de independencia. Digamos, nuestras instituciones, sobre todo de justicia, bueno, prácticamente todas, pues la Contraloría, el Tribunal Supremo Electoral, la Corte Suprema, tenemos algunos jueces y juezas, digamos, valerosos y valientes, que han logrado mantener su independencia. Sin embargo, esa es la excepción, ¿verdad? No la regla. Y yo creo que sí hay que cambiar el diseño del sistema de justicia. Por ejemplo, las comisiones de postulación. Yo creo que las universidades, por ejemplo, las facultades de derecho, no deben estar designando o eligiendo o nombrando, digamos, parte de las comisiones de postulación que finalmente son las que eligen cortes supremas o magistrados o junta directiva en el ICS o junta directiva del Banco de Guatemala. Esa no es la función de las universidades. Y al menos yo en la San Carlos, que soy egresado de ahí, te puedo decir con mucho conocimiento, sin querer pues ser un poco rimbombante en mi situación, que le ha hecho mucho daño a la universidad, a la única universidad pública que tenemos en cuanto a esos intereses políticos. Y para muestra un botón, digamos, tenemos a los últimos 2 exrectores presos, ¿verdad? Por temas precisamente vinculados a comisiones de postulación. Entonces, yo creo que el sistema de justicia debe regirse por otra vía, o en cualquier caso, nombrar jueces de alto rango o magistrados por otra vía. Veamos el caso de Estados Unidos, aunque obviamente el derecho anglosajón es muy diferente al derecho romano que nos rige en nuestros países en América Latina, pero ahí sí hay mucha independencia. Ustedes podrán recordar, por ejemplo, en el caso de la administración de Donald Trump, que algunos jueces en temas de migración, por ejemplo, dijeron no, a pesar de que él decretó cierta normativa, el sistema de justicia le dijo no, porque si algo tiene, por ejemplo, el sistema anglosajón es que es totalmente, ahí sí es independiente, ¿verdad? Entonces yo creo que un poco por ahí va el tema, pero ¿cómo lograr esa independencia? Creo que la forma de lograr esa independencia es cambiar todo el sistema de nominación de las comisiones de postulación, o que las comisiones no existan y que haya otra forma de servicio civil en la administración de justicia en el país. Licenciado Boteo, iniciamos ya con toda esta discusión en la aprobación del tema del presupuesto. Digamos, el año pasado se generó una controversia bastante grande en torno a esa discusión, cómo se realizó de forma opaca. Y ahora vemos de nuevo, por ejemplo, hoy el Ministerio de Educación guardando silencio sobre las negociaciones del pacto colectivo con Joviel Acevedo. ¿Cómo garantizar justamente esa transparencia durante todo este proceso de discusión del presupuesto, que al final del día pues son recursos de los guatemaltecos y es un tema que sin duda alguna nos concierne a todos por igual? Yo creo que Marvin decía un punto importante, y es que esto no se logra de la noche a la mañana y no se logra sin algún costo de por medio. Y ese costo es el que tenemos que incurrir los ciudadanos en el estar presentes, en el exigir realmente a las autoridades que esto se haga con transparencia. El sistema político no va a cambiar porque sí. El sistema político no va a cambiar por voluntad propia. Tiene que tener presión del exterior para que cambie. Y esa presión tiene que venir de la ciudadanía. Yo decía, primero tenemos que ponernos de acuerdo, pero el siguiente paso es exigir, y exigir a viva voz los derechos que tenemos como ciudadanos, porque el sistema político se va a negar a hacer los cambios. No lo van a hacer por la propia gana. Entonces, sí tenemos que construir una ciudadanía responsable, una ciudadanía crítica. Yo creo que ya tenemos en Guatemala una clase media informada, bastante robusta, si bien no a los niveles de los países desarrollados y de otros países latinoamericanos, pero sí ya tenemos
una masa crítica de ciudadanos que tienen la educación, que tienen acceso a información y que pueden ejercer una presión importante sobre el sistema político para que esos cambios puedan darse. Porque de lo contrario, lo que vamos a ver, pues, es simplemente este juego en donde se van a repetir las dinámicas año tras año y no vamos a avanzar. Eso también significa que en los momentos de las elecciones tomemos las decisiones correctas al emitir nuestro voto y lo hagamos de forma responsable. Específicamente con el tema que mencionaba usted, Marinés, con el tema de las negociaciones que se están haciendo en el Ministerio de Educación, creo que no hay ni una sola excusa para decir que, perdón, para decir que esa información no puede ser pública. Esa información tiene que estar al alcance de todos los guatemaltecos, porque no están hablando de un tema de seguridad nacional, están hablando de un tema de retribución laboral, y quienes somos los dueños de los recursos, como decía Mario, somos los ciudadanos y tenemos todo el derecho de saber cuáles son los términos en los cuales se están negociando este pacto colectivo. Y el papel de los medios de comunicación, el papel que ustedes juegan, es un rol importante para poder presionar a esta clase política que se niega a ser transparente y que se niega a rendirle cuentas a la ciudadanía. Pero no veo otro camino más que ejercer presión sobre el sistema político. ¿Concuerda, David, digamos, con esta tesis de que debe ser la ciudadanía al final la que debe ejercer esta presión sobre la clase política que se niega? No vamos a generalizar, pero digamos, pareciera que la constante cada 4 años es la misma. Se niegan realmente a transparentar la cosa pública y a que se les fiscalice. ¿Comparte usted esta tesis que al final debe ser la ciudadanía la que ejerza esa presión? Yo comparto bastante lo que decía el licenciado Boteo, en especial porque hay que reconocer que de pronto los beneficios se concentran en estas situaciones donde hay negociaciones que se hacen tras bambalinas y los costos se diluyen. Entonces, el único momento donde hay de alguna forma cierto poder o cierta capacidad de decisión es cada 4 años en las elecciones. Lamentablemente, nuestra memoria es corta. Si ahora nos preguntaran, bueno, cuáles han sido las decisiones de determinados partidos en los últimos 2 años, en el presupuesto del año anterior, o al final de estos, bueno, nos quedan 2 años más, si se mantiene esa memoria de qué se votó, por qué no se votó, al final la memoria es muy corta. Entonces sí es muy importante estar bastante conscientes de que cada 4 años hay una participación, pero posteriormente no hay que adormecerse. Ya hemos visto muestras del pasado, como cuando se proponía un presupuesto con una deuda excesiva, se hizo oír la voz de que no era algo que representaba lo que interesaba y fue algo que se frenó. Entonces, creo que en esa vía es bastante importante el ir construyendo esa civilidad, esa capacidad que tiene la población de hacer notar, hacer valer su voto o en quién depositó su confianza en el caso de elección de diputados a nivel distrital. Y eso va a generar presión. Y creo que el otro tema también es, si bien sabemos que a nivel de la ley electoral todavía hay bastantes costos de entrada para que existan propuestas que hagan una competencia mucho más amenazadora a los partidos políticos de tradición, pero también es ese paso adelante de formarse para optar a cargos públicos. Y ese es un gran desafío, porque hoy en día la manera en que están arregladas, o el arreglo que hoy tenemos institucionalmente, hace que sean muy pocos los valientes que se animen a aceptar ese reto, porque al final los costos terminan excediendo los beneficios o ese deseo de servir al país. Pero creo que también, además de una elección que pida cuentas y un constante involucramiento en pedir cuentas, también la participación, el formar de alguna manera otras opciones con propuestas en concreto, también es un camino para empezar a hacer algún cambio.
Licenciado Flores, pues siendo parte también de sociedad civil y desde las acciones que han hecho de parte de Acción Ciudadana, sin duda alguna, el rol es importante. Digamos, ¿qué rol considera usted deben tener estas organizaciones en temas, sobre todo para garantizar esta transparencia del Estado, en discusiones como ya estábamos hablando del tema de presupuesto, digamos, qué presión y la importancia del rol de una ciudadanía y una sociedad civil activa? Sí, gracias, Marinés. Pues mira, yo creo que tenemos todo un sistema piramidal, prácticamente de participación ciudadana que está establecida en la Ley de Consejos de Desarrollo Urbano y Rural, que empieza desde los COCODES, ¿verdad? De primer y segundo nivel, luego va al COMUDE, luego va al CODEDE, luego va al Consejo de Desarrollo Urbano y Rural Regional y luego al Consejo Nacional de Desarrollo Urbano y Rural. Yo no sé si ustedes pudieron ver ahí el último video del presidente Yamatei, ¿verdad? Donde estaba un poco regañando allá a algunos alcaldes, pero digamos existe un sistema. El tema nuevamente es ese, ¿verdad? Que tenemos que tener, tenemos que ejercer nuestros derechos como ciudadanos. Y por ejemplo, solo por mencionar un par de temas. Ahorita, en el presupuesto 2022, se están discutiendo un par de temas, bueno, pues para mí todos son interesantes, pues, pero digamos, por ejemplo, para los vecinos de la zona 18, que es donde yo vivo también, el puente Belice 2, 300 millones de quetzales. Van en la propuesta del presupuesto para el año 2022. Va el C50, que es el anillo regional metropolitano. Y van otros proyectos muy importantes, digamos, sobre todo para la viabilidad vehicular en la ciudad y en los municipios conurbanos que están ahí. Y digamos, ¿quién sabe de esto, por ejemplo? ¿Verdad? Creo que muy pocos. Entonces lo que tenemos que hacer es involucrarnos, ¿verdad? Creo que eso es lo fundamental y el papel de ustedes como medios de comunicación es fundamental, como también lo decía Paul. Ahora bien, Paul, digamos, en medio de todo esto, ¿en dónde quedan las instituciones que desde el Estado tienen que velar precisamente para que haya una transparencia? Y aquí, digamos, con nombre y apellido. Pareciera que la entidad que nunca se entera de nada, que le revientan los casos en los titulares de medios, es la Contraloría General de Cuentas de la Nación. O sea, usted le pregunta a un guatemalteco de a pie cómo se llama el Contralor General de Cuentas y nadie sabe. O sea, es casi ni se reconoce públicamente. O sea, es una figura y una entidad que la verdad pareciera estar dormida, no de ahora, de años. ¿Por qué? Es que la tragedia de esto, Mario, es de que lamentablemente la institución, la Contraloría General de Cuentas, esa institución tan importante, ese órgano de control tan importante, históricamente ha estado capturado por los gobiernos de turno. Y básicamente quienes ejercen, los contralores, históricamente, han estado al servicio de la clase política. Y para lo único que ha servido la Contraloría es simplemente para atacar a los enemigos de quienes tienen el poder en ese momento y quienes no se alinean a lo que desean, aquellos funcionarios públicos que son oposición, por ejemplo, y ser complacientes. Castigan a los opositores y son sumamente complacientes con quienes tienen el poder de turno. Esa ha sido la historia de la Contraloría. Y tenemos casos de contralores que han sido acusados de serios casos de corrupción. Entonces, aquí lo que tenemos es que reformar completamente esa institución. Veamos el caso, por ejemplo, del Ministerio Público, cómo evolucionó desde los años 80, 90, que antes ni siquiera se llamaba así, pero que ha ido avanzando. Si uno le toma una perspectiva, digamos, de 30 años, el tema de la investigación científica, todo lo que significó los avances en las últimas 2 décadas. Eso no ha sucedido con la Contraloría. Ha sido una institución olvidada y que, como repito, ha estado simplemente al servicio del gobierno de turno. Ahí se tienen que hacer transformaciones realmente importantes para que se logre de nuevo
la independencia, es que veamos, todo el sistema de control del Estado básicamente está diseñado para estar al servicio de quienes están de turno. Veamos, por ejemplo, el tema de las cortes. El tema de las cortes se renueva por completo toda la corte cada cierto tiempo y por supuesto para un periodo muy corto, y eso hace que las altas cortes del país no logren independencia del sistema político, como sí sucede, por ejemplo, en Estados Unidos, en donde un magistrado a una alta corte es designado de por vida, y en ese sentido puede muy bien decirle no al poder político. Entonces necesitamos transformar ese sistema para que pueda realmente estar siendo independiente del poder político. Pero sí tenemos que discutir cuáles son esas reformas estratégicas que le tenemos que hacer. Porque también hay un mensaje que es radical, que dice, miren, no funciona el sistema, entonces lo que tenemos que hacer es refundar el Estado, hacer un Estado completamente nuevo. Y ese tipo de discurso radical, por supuesto, nos lleva a una Asamblea Nacional Constituyente y todo lo que eso pueda implicar. La solución no va por ahí. La solución va por reformas estratégicas al sistema de justicia y a todo lo que hemos venido hablando recientemente. Pero la Contraloría es una institución que tiene que repensarse porque básicamente no nos ha servido para el propósito que fue creada. Licenciado Casasola, hablando también pues del esfuerzo del CIEN y hablar un poco acerca de la importancia de esta digitalización del Estado, digamos, tener datos, digitalizar el sistema, que ha sido algo que nos ha hecho falta durante muchos años. ¿De qué forma, digamos, este tipo de cuestiones podrían aportar justamente a temas de corrupción y transparencia también? A mí me gustaría también traer a la mesa un tema, y es que no necesariamente transparencia asegura generación de resultados, porque podemos tener muchas gestiones que son transparentemente ineficientes, es decir, que cumplen con toda la normativa para ejecutar un gasto, pero al final la manera en que se están escogiendo los recursos no necesariamente producen el mejor resultado esperado o lo producen al menor costo posible. Entonces creo que además de esa visibilización, además de que pues todos podemos tener la información que requiramos para saber qué se está haciendo con el erario público, sí es bastante importante dar ese paso adelante, ¿verdad? Que una vez es transparente, también hay temas de planificación, de gestión, de consecución de resultados que no necesariamente se garantizan con la transparencia, sino que requieren pasos adicionales como esa capacidad de gestionar recursos. Y creo que en esa capacidad de gestionar recursos, el uso de la tecnología es bastante importante, no solo para llevar un registro que de nuevo transparente operaciones, pero también que haga más sencillas muchas operaciones y muchas labores. Por ejemplo, en los temas que hemos visto en el sistema de justicia, en la rama penal, lo que ha venido ocurriendo es que ha ido evolucionando, por ejemplo, los métodos de investigación, la manera de perseguir cada vez unidades más complejas, estructuras más complejas de crimen organizado, pero por otro lado las herramientas para juzgarlos, las herramientas para programar audiencias, para poder tener 50 sindicados y celebrar una audiencia, para llevar ese registro en las agendas de los jueces, es algo que todavía reina un mundo de papel. Entonces, la tecnología no únicamente permite un rastreo de decisiones, sino también permite hacer un uso más óptimo de los tiempos. Por ejemplo, ahora en medio de la pandemia se implementaron las audiencias en modalidad virtual, se evitaba el trasladar, por ejemplo, a los sindicados y a todos los que participan en un juicio a la torre de tribunales, y eso es un primer paso. Entonces, creo yo que son como varios caminos y varias vertientes que de nuevo sí tienen que tener una intencionalidad, porque no es una panacea. O sea, la tecnología es algo neutro, que necesita un propósito, necesita ser parte de un plan bastante bien diseñado y trazado. Y de nuevo, la transparencia, claro que es importante, pero no es lo único, porque podemos ser transparentemente ineficientes. Y Marvin, a propósito que se toca el tema de la transparencia vinculado al tema de datos, digamos todo este tema de la pandemia y de la vacunación
ha quedado al desnudo que en Guatemala no tenemos datos, o sea, ni siquiera sabemos con exactitud cuántos habitantes somos, mucho menos en dónde está cada población, adultos mayores, niños, en fin, o sea, pareciera que algo tan básico no lo tenemos, que es saber dónde estamos cada uno en este país, ¿no? Sí, así es, Mario, pero mira, yo creo que la pregunta que hacía María Inés y el comentario de David, de verdad fundamentales, por ejemplo, porque, digamos, la, la lucha contra la corrupción no es que metas a la gente al bote, que los metas presos, porque eso ya es una reacción, pues obviamente del sistema penal, que siempre es necesario, que siempre es bueno, pero digamos no ayuda, por ejemplo, al tema, por decirte algo, a la conciencia ciudadana de que hay que pagar impuestos. Porque todo el mundo dice, bueno, tal vez no todo el mundo, pero mucha gente dice, yo para qué voy a pagar impuestos si se los van a robar, ¿verdad? Pero el tema de la tecnología es fundamental en ese sentido, porque por ejemplo, yo y con tu persona hemos platicado, Mario, hace mucho tiempo, y sabes que nosotros tenemos un centro de asistencia legal anticorrupción en Acción Ciudadana y digamos, por ejemplo, recibimos, ponerle por decir un número, pues X, ¿verdad? De 100 denuncias recibimos 75% eran de Tecumumán, de la aduana de Tecumumán. ¿Y qué nos decían? Miren, lo que pasa es que los vehículos que ingresan, el de aduanas, ¿verdad? Te dicen, mire, es que sí, el modelo es tal, la marca es tal, pero con una computadora tú no puedes negociar. Tú no puedes negociar, ¿verdad? Tú ya tienes un formulario estándar, ya tienes, o por ejemplo, en procesos de compras y contrataciones del Estado o de adquisiciones públicas, tú ya tienes un modelo de bases, un modelo de contrato, no puedes negociar con una máquina, ¿verdad? Que era lo que decía David. Digamos, entonces, digamos, es fundamental el tema de la tecnología, o por ejemplo, el tema de las ofertas electrónicas. Lamentablemente, Guatecompras no ha avanzado tanto como Chile Compras o Contratanet, o como los sistemas que hay en Canadá o que tienen en Brasil o en Australia, que son de los más avanzados. Eh, pero tú no puedes negociar un tema de corrupción con una computadora, ¿verdad? Entonces, el tema de tecnología es fundamental precisamente para evitar algo que los seres humanos tenemos que se llama discrecionalidad en la interpretación de ciertas normas, de ciertos requisitos, de ciertos permisos, de ciertas licencias. Por ejemplo, un caso que siempre nosotros lo hemos recomendado, en las licencias de construcción municipal, ¿verdad? Tú puedes tener un número y te asignan un código y con ese código o con ese número tú registras cómo va tu proceso de licencia de construcción en la municipalidad XYZ. No digamos en la de Guatemala o la de Misco o la que sea, Villanueva, no sé, que son los municipios más grandes. Entonces, es fundamental el tema de tecnología y encima evita costos y es mucho más eficiente que, otra vez coincido con David, en el tema de que uno puede haber transparencia, pero podés tener sistemas de gestión pública ineficientes, poco ágiles, poco eficientes en general, ¿verdad? Licenciado Boteo, justo respecto a este punto, digamos, ¿cuál es su opinión? ¿Cuál es el problema de fondo? Hablando justamente que quizás Guatemala sí cuente con herramientas que buscan garantizar esa transparencia, como por ejemplo el perfil de Guatecompra, habrá leyes como la ley de contrataciones, sin embargo, transparencia en pro de qué, como decía el licenciado Casasola, ¿en qué hemos estado fallando justo respecto a este punto? Es que creo que era lo que mencionábamos al inicio. Hemos hecho avances en temas de saber y tener acceso a la información desde los años 90 para acá. Eso en los años 60 o 70 era impensable en el país. Y sí hemos hecho esos avances. El problema es que esa transparencia a lo que nos ha llevado es a que nos demos cuenta de los problemas que están ocurriendo, porque ahora tenemos más acceso a esa información,
se publican muchos casos en los medios de comunicación, pero lamentablemente no se les da seguimiento por parte muchas veces del Ministerio Público, y cuando se les da seguimiento por parte del Ministerio Público todavía tiene que pasar por la cadena de justicia, y sabemos todo lo que implica y lo que hemos estado discutiendo anteriormente. Entonces, sí, es un paso fundamental, pero también tiene que llevar esas reformas que hemos estado hablando. Pero creo que además hay un punto importante y que estaba mencionando tanto David como Marvin. Aquí el punto también es que combatir la corrupción también significa simplificar muchos trámites gubernamentales. Y eso es algo que tenemos que señalar. De hecho, hay estudios del Banco Mundial, en esa dirección, en donde menciona precisamente que entre más burocracia, entre más requisitos se tengan, mayor posibilidades de corrupción puedan existir. Entonces, parte de las reformas para evitar que exista corrupción en el país es simplificar los trámites burocráticos para que tengan, como decía Marvin, la menor discrecionalidad posible. Esa es otra vía que también se tiene que explorar y hacer uso precisamente de la tecnología. Está bien, como lo decían, pues con una computadora no se puede obviamente negociar, pero también tecnologías, por ejemplo, de utilizar cámaras para vigilar también a las personas que están tomando este tipo de decisiones, porque lamentablemente tampoco no vamos a tener un sistema que descanse exclusivamente en la tecnología o en computadoras, sino también en última instancia algún humano va a estar detrás y hay que tener toda la tecnología suficiente para hacerlo. Pero entre más simples los trámites, entre menos burocracia exista, menos posibilidades de que exista corrupción. Y esa también es una vía que tenemos que explorar. En definitiva, yo creo que lo que han presentado el día de hoy es una excelente noticia para el país. Es una herramienta que se tiene que aprovechar, se le tiene que sacar el máximo provecho, pero eso también tiene que poner presión sobre el sistema político para todo lo demás que hemos discutido en esta noche. Bueno, nos quedan ya los últimos minutos de la entrevista. Quisiera, David Casasola, si puede pues dar sus ideas finales respecto a todo este tema de transparencia y sobre todo ligado a esta plataforma que han presentado hoy y cómo la ciudadanía pues tiene que involucrarse más en todos estos temas. Sin duda alguna hemos reflexionado que hay mucho camino por recorrer, bastantes horizontes que explorar, no solo a hacer accesible la información, sino a involucrarse al momento de elegir, al momento de pedir cuentas, al momento de pensar en esas reformas que nos van a permitir alinear los incentivos de una manera distinta en pro del beneficio de la población. Y también creo que desde los tanques de pensamiento y diferentes organizaciones hay mucha responsabilidad, recordando que también la ciudadanía pues está muy ocupada en sobrevivir, en subsistir, en que la pandemia al final mantenerse con vida. Entonces creo que también, además de este rol ciudadano, creo que hay un rol crítico que hay que seguir haciendo también desde los medios de comunicación, quienes de alguna manera tenemos más disponibilidad tal vez de tiempo, enfoque, recursos para seguir avanzando y viendo el beneficio de la población de Guatemala. Bueno, pues muchas gracias a los tres, a David, a Marvin y a Paul por haber estado con nosotros esta noche acá en A las 8:45. Gracias. Muchas gracias. Feliz noche. Feliz noche. Gracias, buenas noches. Bueno, Marinés, ahí tenemos entonces importante información. Sobre todo, me quedo con la idea de que es la ciudadanía la que tiene que presionar a la clase política para que sea la norma el tema de ser transparentes y transparentar todo el ejercicio público y sobre todo la utilización de los recursos de los guatemaltecos. Así es, Mario, tenemos un rol muy importante como ciudadanía, como bien lo decían los expertos. Creo que lo hemos visto en estos últimos años con presión en ciertas cosas que han ido pasando en la coyuntura política, que sin duda alguna han hecho pues un cambio en la toma de decisiones, y ser constantes en eso pues será importante para lo que venga también. Por supuesto. Bueno, gracias, Marinés, nos vemos la próxima semana. Ustedes en casa, gracias por su sintonía, tengan feliz noche.